Bueno, la pregunta que te hizo Carolina, que ya ibas a comenzar con eso, yo creo que es demasiado importante, ¿no? Porque eso está en la boca de todos los venezolanos, porque Acción Democrática es un partido, imagínate, ¿no? Con 81 años y está en todas partes, en todo eso. Eso no es ninguna mentira, ni es propaganda política de nada, porque esa es una verdad. Y quien no lo reconozca, pues entonces no es venezolano, debe ser de allá, de Australia o de cosas de esas. Y Carolina hizo una pregunta, ¿no?, que es muy interesante, de las dos Acción Democrática. Sí, bueno, yo en principio debo señalar lo siguiente: hay una sola Acción Democrática. AD en sus 81 años sufrió 3 divisiones. Esas 3 divisiones estuvieron pautadas por un marco ideológico y por una visión ideológica que generó rupturas dentro de AD, caso Mir, caso MEP, el ARS. Ahora, en este caso, aquí no hay un cambio de manera ideológica. Aquí se presentó una visión de país distinta, y en aquel entonces era participar en los procesos electorales y generar un cambio por la vía electoral, o no participar y quedarnos sentados esperando la llegada de los marines, que era lo que planteaban los que hoy están fuera de la institución. Nosotros, pese a las críticas, a todos esos apodos, a todos esos insultos que nos han dicho durante todo este tiempo, nosotros logramos algo: que aquellos que nos adversaron a lo interno de AD y a lo externo, porque también hubo factores de oposición que se encargaron de señalarnos, hoy retomen la ruta electoral. ¿Y quién logró eso? Acción Democrática, con un Bernabé Gutiérrez a la cabeza. Sí, estaban fuera de la ruta electoral. Estaban fuera de la ruta electoral. Nosotros decidimos participar, fuimos a la elección del año 2020. Y de ahí viene la paliza que hubo en el país, ¿no? Sí. Fuimos a la elección del año 2020, donde se escogió una Asamblea Nacional, donde todo ese grupo dijo: no hay que participar porque ese CNE no es legítimo. Bueno, no se participó y logramos una baja presencia de la oposición en la Asamblea Nacional. Sin embargo, al año siguiente plantearon la necesidad de participar en los procesos electorales, pero generando división en los factores de oposición. Nosotros nos cansamos en Mérida de invitarlos a que hiciéramos elecciones primarias y que definiéramos candidaturas únicas que nos permitieran garantizar los espacios tanto de la gobernación como de la alcaldía. ¿Qué logramos? Que ellos no quisieran bajo ningún aspecto medirse ni contarse en elecciones primarias, y hoy lamentablemente tanto el Estado como el municipio están siendo gobernados por las minorías, porque esa es la verdad. Las minorías son las que hoy nos están gobernando, producto de las diferencias que se manejaron en todos los factores de oposición. Yo creo que de eso debemos aprender. Son las minorías quienes y en tal sentido, nosotros, retomando nuevamente la esencia de la pregunta, aquí no hay 2 AD. Aquí hay una sola AD, la de su símbolo, su tarjeta, su himno, la de que, tomando los legados de nuestros fundadores, de Rómulo Betancourt, de Raúl Leoni, de Carlos Andrés Pérez, de Jaime Lucinchi, esa de que cree en la democracia y cree en la participación, es la que hoy sigue haciendo un llamado a todos los factores de oposición a que se hagan elecciones primarias, que para el 2024 tengamos candidaturas únicas y no la que un grupito de 4 con los recursos de monómeros sean los que pretendan pautar el futuro de un país que lamentablemente bajo esos criterios va a seguir Pero dividido. Se dice que de ahí es que se va a escoger el candidato a la presidencia. Que las primarias ellos son escogerán unos, y entonces por el otro lado los otros factores de oposición escogerán pero otros. Pero eso produce una división. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que utilizando el mecanismo del CNE, a través del CNE, hagamos una elección primaria que permita definir candidato único.
Que los otros dicen, no, que el CNE no es confiable. ¿Y con quién se va a contar en el 2024 si no es con el CNE? Entonces, bueno, es allí donde entran las contradicciones. Y la postura nuestra, y yo particularmente he sido muy parco en el entendido de que mi postura no es atacar a los que nos pudieran adversar, ni dentro ni fuera de AD, pero sí hacer un llamado de reflexión y un llamado coherente a la población venezolana. Si estos no permiten que se dé una elección primaria para escoger candidato único, en la elección definitiva será el propio pueblo que con visión escogerá ese candidato único y lo nombrará presidente de la República. Y usted que hizo mención sobre la revolución del 18 de octubre, ¿por qué Acción Democrática se divide dentro de un marco que fue la defensa de lo que hizo Acción Democrática desde que se inició, que era el voto? Mira, lamentablemente yo creo que el gobierno con sus tentáculos ha penetrado las instituciones políticas. Las ha dividido. Yo creo que las ha penetrado y producto de esa penetración genera que dentro de organizaciones políticas ocurran este tipo de divisiones. ¿Quién gana el 20 de diciembre? El gobierno. ¿Por qué? Porque los factores opositores dijeron no hay que votar. Sí. Y ahí están los resultados. ¿Quién ganó? Ganó el gobierno. Las elecciones del 21 de noviembre, siendo la oposición mayoría aplastante en todo el país. ¿Quién resultó ganancioso? El gobierno. ¿Por qué? Porque los factores de oposición, fundamentalmente los del G4, no entendieron que teníamos que buscar candidaturas unitarias para garantizar el triunfo. ¿Quién gana? El gobierno. ¿Quién le hizo el favor? El G4. Tenemos pautado elecciones presidenciales. Ojo, y yo siempre aclaro. Dicen, mire que el presidente Nicolás Maduro convocó a elecciones en el 2024. Falso. El presidente Nicolás Maduro ratifica lo que constitucionalmente está establecido. Claro. Y es que hay elecciones en el 2024. Sí, claro. No es Nicolás Maduro. Ahí se cumple es lo que corresponde según la Constitución, que en el 2025 elecciones de gobernadores y alcaldes. Eso está establecido en la Constitución, se vence el periodo y hay que... Entonces la gente dice, concho, ya Maduro convocó. No, Maduro no convocó. Maduro repite lo que constitucionalmente hoy está establecido, y es lo que nosotros ahí se cumple el periodo constitucional. Y una de las cosas que yo digo, que cómo es posible que la oposición no aprenda de un ejemplo que le dio la ciudadanía, lo que sucedió en Barinas. Por ejemplo, y usted tocó un tema bien interesante. Sí, lo de Barinas. Porque en el caso de Barinas, yo recuerdo que antes de esa elección yo era vicepresidente nacional del partido y asumí una conducta bastante contundente en una reunión donde se planteó la necesidad de unirnos o no a las candidaturas que ya estaban planteadas de la oposición. Yo era, en ese momento, y mantuve la tesis, de que teníamos que respetar un resultado electoral que ya se había dado el 21. Y en ese momento, el ganador fue el candidato de la MUD. Yo fui de la tesis y así lo planteé en el CEN, de que teníamos que respaldar el candidato que en ese momento para Barinas decidiera la MUD, porque ya la gente se había expresado. Sí. Lamentablemente, cuando se hicieron todas las gestiones para apoyar a ese candidato de la MUD, grupos o integrantes de ese G4 decidieron de que no podían recibir bajo ningún aspecto el apoyo de Acción Democrática, lo que obligó a tener que apoyar una candidatura distinta. No fue la voluntad nuestra generar la división. Quisimos apoyar, quisimos conversar, quisimos respetar lo que ya el pueblo de Barinas en un momento determinado había decidido. Sin embargo, los factores dirigenciales hicieron de que nosotros apoyáramos a otro candidato. Y yo particularmente me negué a esa postura. Creo y creí en ese momento que debió apoyarse lo que ya la gente de Barinas había decidido. Sin embargo, la política nacional es mucho más dinámica y mucho más radical en algunos aspectos que la misma regional. Ya vamos, Carolina, ya vamos porque... Para terminar con eso. Ya vamos, ok, ya regresamos. Esto pasó volando, ¿vale? Sí. Vas a tener que venir otra vez. Sí, pasó volando.